Hola Devstaqueros, bienvenidos a este nuevo episodio donde por fin ya vamos a tocar un tema distinto a aplicaciones o software empresarial o los famosos CRUD. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, el ingeniero Iván Ferrat de Halberd Studios. Bienvenido. Mucho gusto. Y pues también nos acompaña el ingeniero Frank, que ya ha estado acompañándonos en episodios anteriores. Ok. Pues bueno, Iván, platícanos un poco de ti, de qué es lo que haces para que más o menos se dé una noción de por dónde va el tema. Claro, esencialmente yo trabajo en una empresa que se llama Halberd Studios. Soy programador ahí y he estado 4 años trabajando ahí en 2 juegos. El primero que ya salió para PC y Switch, que es 9 Years of Shadows, y el siguiente que estamos desarrollando, que es el de Mariachi Legends. Ok. ¿Y cómo fue tu proceso para meterte al mundo de la programación de videojuegos? Desde chiquito, como a los 6 años, me gustaba mucho jugar juegos en la computadora. Y uno de esos juegos era Quake 2. Ok. Y tenía un editor de mapas. Entonces yo jugaba mucho con ese editor de mapas y traía un lenguaje que se llamaba Quake C. Que era para esencialmente tú poder hacer lógica dentro de los mapas de Quake, el juego, que era un shooter. Ok. Y ahí fui haciendo cosas como un cubo que giraba, o cuando le disparabas un cubo, cosas explotaban. Ahí iba como jugando con eso y me di cuenta que me gustaba mucho programar y también los videojuegos. Ok. Y lentamente, supongo que desde chiquito ya sabía que quería trabajar en esto. Ok, y esto que mencionas, el lenguaje interno del videojuego, o sea, ¿se parecía a algún otro? Era una versión parecida a C. Ok. Nomás tenía cosas del mismo juego puestas en el mismo lenguaje. Ok, y con eso ya más o menos te comenzaste a adentrar en todo ese mundo. Y digo, ya cuando te diste cuenta que querías dedicarte a eso, ¿cuál fue el siguiente paso que tomaste? Me di cuenta que sí me quería dedicar a eso y podía cuando salió una película que se llama Indie Game The Movie. Ah, ok. Donde hablan de 3 desarrolladores indies y sobre la aventura de cómo estuvieron desarrollando sus juegos. Y ahí fue verdaderamente cuando ya empecé a tomarlo en serio y busqué una carrera que tuviera al menos que ver algo con eso. Ok. Entonces, desde ese momento estuve programando en mi tiempo libre. Y pues, hacía cosas como juegos 2D básicos en C. Empecé a usar C#. Hice juegos con Unity, con XNA. Y lentamente fui de manera no profesional haciendo juegos. Y para poder hacer los videojuegos, ¿tomaste cursos o totalmente buscando así medio en internet? ¿O cómo fue ese proceso? No había cursos como tal. Ok. O sea, había blogs, a lo mucho libros que hablaban del tema. Entonces, a prueba y error y consecuentemente lo que iba encontrando en internet y los libros que tenía era como iba aprendiendo a programar. Ok, y tú mismo también te fuiste, supongo, como autoenseñando la parte de diseño de personajes y todo eso, que tenés algún portal. La verdad, ¿no? Nunca. Una de las cosas que no se me da es dibujar. Ok. Soy horrible dibujando y la parte creativa. Simplemente no se me da dibujar. Modelar a lo mucho era lo que a lo mejor tenía futuro. Pero esa parte de programación es lo que siempre me llamaba. Entonces la funcionalidad es lo que te gusta más. Entonces, pues las cosas que hacían con MS Paint no me importaba tanto que se viera bonito, sino que fuera funcional. O sea, agarrabas algo que ya estuviera o el típico un cuadrado y que el cuadrado brincara o tirara cosas. Ya el día de mañana ya podías cambiar el sprite por algo diferente. Es que en la película de Indie Game The Movie hay un programador y game designer que admiro mucho, que es Jonathan Blow. Ok. Que él hizo un juego que se llama Braid. Y ese juego es Mario con la mecánica del tiempo. O sea, puedes retroceder el tiempo. Ok. Y él mostraba el prototipo y pues yo me daba cuenta que el prototipo estaba feo y se jugaba igualito al mismo juego, nomás que el juego se ve obviamente más bonito. Y pues ahí es cuando yo mismo entendía que a fin de cuentas la importancia de un juego es que o es divertido de jugar o es aburrido de jugar, por más bonito o feo que sea.
Oye, justamente eso te iba a preguntar. ¿Es difícil mantener como la funcionalidad y la diversión acorde? O sea, es como correlacionado. Depende del proyecto. O sea, yo creo que en los proyectos más personales o más chicos, tú siempre tienes el control de eso. Entonces es más sencillo porque todo está en tu cabeza y al estar en tu cabeza, tú sabes exactamente a dónde van a ir fluyendo esas ideas. Pero ya el trabajo en equipo, pues esencialmente es ir viendo cómo trabaja el equipo, o sea, con las personas que estás trabajando y que tú puedas dar a consideración tus ideas o pensamientos de los supuestos que van saliendo de ese juego. Ok. Oye, hablando de funcionalidad, ya pensando más como videojuegos indie, casi siempre pues, tienen niveles, ¿no? ¿Ustedes cómo manejan eso de saber qué tan difícil es un nivel? Como de que sabes que esto no es pasable o es muy difícil, pero se puede pasar. O sea, ¿cómo se mide esa dificultad? Eso ya es más un tema de game design. De hecho, Champ, que tiene su canal de YouTube, que es Plano de Juego, él manejaba, en este caso, 9 Years of Shadows, poniendo ese ejemplo de ese juego, es un Metroidvania. Entonces él manejaba... Te voy a interrumpir. ¿Pudieras explicar qué es eso de Metroidvania? Un Metroidvania es un juego 2D de exploración. O sea, se llama Metroidvania porque combina dos juegos o dos estilos de juegos, que es Metroid y Castlevania. Ok. Y en realidad nomás nos referimos a un juego 2D de exploración. O sea, el término se fue pegando, pero fue por... Como si fuera un mundo abierto en 2D. Ajá. Se puede imaginar así. Exploración. Okay. De exploración, básicamente. Y los diseñadores tenían esta tablita donde iban ellos poniendo el hito de las cosas. O sea, de que en cada cuarto que ibas aprendiendo y esencialmente qué habilidad ibas ganando. Y así ellos manejaban la curva de dificultad dentro del juego. Ok. ¿Y cómo fue qué diste para trabajar en Halberd? Para trabajar en Halberd, yo seguía en la escuela y empezaba a escuchar de este proyecto que se llamaba 9 Years of Shadows. Empezaban a sacar pequeños teasers y pequeños trailers de ello. Y pues iba acorde al interés del tipo de juego que quería trabajar en. Y después fui conociendo personas que estaban dentro del proyecto. Champ o Gabriel Casillas, que es el de Plano de Juego, Constantino, que es un compañero que también es game designer dentro de Halberd, y luego conocí a Miguel Jason. Él es el CEO de Halberd Studios, y al ver que era muy gran fan de Castlevania y básicamente de lo que son los juegos en el Super Nintendo, eso fue despertando el interés. Y Constantino y Gabriel teníamos un podcast donde hablábamos sobre el diseño de videojuegos, básicamente el desarrollo de los videojuegos. Y ahí una vez tuvimos una entrevista con Miguel Jason, donde estábamos hablando de Castlevania. Y después de eso le fui diciendo que sí me estaba interesando el proyecto, que sí había algo en lo que podía ayudar. Y conforme fueron pasando las semanas, ya me incluyeron en parte del proyecto y yo empecé trabajando cuando estaba empezando la campaña de Kickstarter. Un poquito antes de la campaña de Kickstarter, en el demo del juego para poder sacarlo a Kickstarter. Así que fue una campaña súper exitosa, ¿verdad? Porque yo recuerdo a muchos conocidos pues, que estaban participando y por todos lados llegaba... en mi caso, pues yo estudié en una universidad donde creo que varios de los que trabajan en el estudio son de ahí. Y pues hasta en la misma universidad lo estaban promocionando, o sea, para que tuviera el éxito y recaudara los fondos. No recuerdo exactamente cuánto se recaudó, pero sí recuerdo que se superó por mucho lo que era el objetivo. Y ahora, en cuanto a qué utilizan para programar y el por qué lo utilizan, platícanos un poco. 9 Years of Shadows empezamos utilizando Unity, que era lo que la mayoría sabíamos, y también porque estábamos haciendo un juego 2D. Y conforme fue avanzando el tiempo, fuimos viendo Unreal. Nos fue interesando. Y cuando sucedió la controversia de Unity, ahí fue cuando tomamos el cambio a utilizar Unreal en el siguiente proyecto. Ok, en cuanto a Unity, platícanos un poquito de o sea, qué fue esa controversia y también
O sea, ¿qué tenías que saber para poder trabajar en Unity? La controversia de Unity fue básicamente cambiaron su modelo de paga. Antes tú tenías que pagar por las personas que utilizaban Unity en el equipo, un asiento, por así decirlo, y lo decidieron cambiar a un modelo que hasta el día de hoy es difícil explicar porque ellos mismos no lo explicaron muy bien, pero esencialmente lo hacían por descargas. Entonces te cobraban cierta cantidad de descargas desde si tu juego tenía un demo, si tu juego estaba en Game Pass, si tu juego estaba en móvil. Entonces esencialmente el modelo era insostenible. O sea, había tablas donde explicaban el crecimiento de cuánto le ibas debiendo a Unity. Y pues no era un precio razonable. Ok, entonces, si tú tenías un demo o más bien un juego lo querías sacar gratis porque te querías hacer eso, tenías que pagarles si te descargaban mucho. Eso es lo que ellos aseguraban que no, pero eso es lo que decía las cláusulas. Entonces por eso era muy controversial porque cuando sacaron esto, verdaderamente no explicaban el modelo porque es por descargas. Entonces eso significa que tiene que haber una manera en que ellos sepan cuántas descargas hay. Entonces no sabes si están instalando un spyware dentro de tu aplicación sin tu permiso o simplemente tú tenías que reportar cuántas descargas iba. Entonces pues no era una estrategia que se veía bien pensada. Como que lo lanzaron así sin pensar y pues toda la comunidad dijo, no, por aquí no es. Sí. ¿Y sigue todavía esa política o lo echaron para atrás? No estoy muy seguro porque tuvieron un cambio de CEO. Ok. Y pues una de las cosas que sí se volvió confusas es que Unity antes era por versiones. Entonces tenías Unity 4, Unity 5. Después lo cambiaron a Unity por año, o sea, 2021, 2022. Y luego volvieron a cambiarlo a Unity 6. Wow. Entonces, interesante. Cambios. Son muchos cambios y también es una herramienta que tiene mucho potencial. O sea, es un motor muy friendly con personas nuevas que empiezan a hacer videojuegos. Ok. Pero es una herramienta que sí tiene ciertas complicaciones. Ok. ¿Y qué programas en Unity? ¿Qué lenguaje? Unity utiliza C#. Ok. ¿No puedes usar C? ¿C++? ¿Ah? C no se usa. Es puro C#. Es puro C#. De hecho, dato medio nerd. C# se llama C# porque C++, más. Las 4. Combinan los 4 y pues es C#. Los 4 más. Sí. Por eso lo llamaron Microsoft, por eso lo llamó C#. C#, según C++ potenciado. Y actualmente dices que ya se migraron a Unreal. Y ahí Marichillian se utiliza Unreal Engine. Okay. ¿Y ahí qué utilizan de lenguaje? Pues hay dos. Prácticamente utiliza uno de visual que se llama Blueprints. Y el otro es no es C++ per se, pero se llama Unreal C++, que esencialmente es una integración hecha por el mismo Epic de C++. Porque cuando tú programas en C++, cosas como la librería estándar es diferente en cada plataforma. Hacer, no sé si han hecho builds o compilado un proyecto de C++ en Windows es una pesadilla. Y en Linux es diferente, en Mac es diferente. Entonces, esencialmente esto es lo que hace, lo unifica en algo en donde ellos puedan sacarlo de la plataforma que tú quieras. Ok. ¿Y ustedes que utilizan Mac como sistema operativo o tienen una mezcla? Hay mezclas, o sea, la mayoría de programadores utilizamos Windows y ya hay otras personas que utilizan Mac. Okay. Hay otras personas que a lo mejor utilizan Linux, pero mayoritariamente es Windows. ¿Y tú qué dirías que es como lo clave para poder comenzar en programación para videojuegos? O sea, ¿qué es lo complicado del código? ¿Cómo está la relación de lo que estás haciendo funcional con la parte visual? O sea, ¿en dónde se hace la conexión? Muchas veces yo pienso que nos perdemos en... o sea, esto va para cualquier ámbito en la computación, pero a veces nos perdemos en el nivel alto. Eso significa que si estamos haciendo una aplicación, si estamos haciendo un videojuego, pensamos más en el modelo mental, o sea, en los objetos, si es orientado a objetos, a lo mejor visualmente cómo se ve, pero muchas veces no entendemos qué hace detrás la computadora. O sea, verdaderamente si yo hago una aplicación en Java o yo hago una aplicación en C#, verdaderamente qué está haciendo el sistema.
Y entonces a veces cuando ya crece un proyecto o escala a un nivel masivo, es muy complejo después volverlo rápido. Entonces mi optimizarlo, ¿verdad? Optimizarlo. Entonces mi recomendación es que aprendas no tanto desde el nivel bajo, pero entiendas cómo funciona la computadora, porque a fin de cuentas tú estás haciendo un programa para una computadora y la eficiencia juega parte de ello. Ok, entonces tú recomendarías, no sé, un ensamblador, aunque sea no un nivel muy... No, puedes empezar con C, o sea, con el lenguaje básico y ir viendo cómo funciona, ir viendo cuál es el interés que estás buscando y ya de ahí agarrar el lenguaje que buscas, porque sé que hay muchas personas que empiezan con lenguajes como Python, pero si utilizas Python, esto va a estar muy chistoso, pero sumar dependiendo de que tú estás utilizando es diferente en Python, porque si tú sumas con el operador, o sea, con el más, es diferente a que, por ejemplo, usas el sumar de la librería de NumPy de Python. Y eso se debe por la lentitud del lenguaje. Entonces es ir entendiendo cómo, por qué corre de esa manera, cómo puedo saber cuánto tiempo toma mi programa y realísticamente cuánto lo puedo optimizar. Ustedes hacen pruebas de eso para los videojuegos, supongo, ¿no? Para ver cuánto está corriendo y lo van optimizando. A fin de cuentas, tú siempre quieres que tu juego corra más de 60 frames o esté estable en 60 FPS. Entonces es muy importante esa parte, porque si corre a 10, pues es injugable. Entonces, en este ámbito, por eso es muy importante la velocidad. Y por eso hay muchos programadores que han salido y ayudado en otras áreas gracias a haber trabajado en videojuegos. Ok. ¿Y cómo es el reto de trabajar con las diferentes plataformas? O sea, yo entiendo que Unity y Unreal te ayudan a poder publicar a todo, pero ¿han tenido como que alguna plataforma que sabes que con ellos no nos interesa mucho meternos porque hay que hacer ciertas cosas que no es tan rentable para el negocio? De hecho, la plataforma que es más difícil programar para es la computadora. Va a sonar muy extraño eso, pero se debe a todas las configuraciones que hay. O sea, tarjetas gráficas, procesadores, drivers. Entonces se vuelve un tema muy complejo porque es a lo primero que tienes acceso, pero es lo más difícil de mantener. Y ya las otras plataformas como Xbox, PlayStation, son más sencillas en el sentido de que están hechas para hacer juegos. Entonces su sistema operativo está pensado de esa manera. Tú tienes acceso a esa documentación y esencialmente si funciona en tu PlayStation o funciona en tu Xbox o funciona en el Switch, pues ya sabes que va a funcionar de esa misma manera en las otras plataformas. Sí, pues es un hardware para unidades. Todo. Acá en la computadora, pues imagínate en qué computadora hacen pruebas ustedes, desde dónde parten, que un Core i3, sí. O sea, también es que, y aparte los juegos indie, según yo, la gente los busca porque piensan que va a correr en cualquier compu, ¿no? Es lo que yo pienso ahorita, pues. Y pues también va a haber casos muy chistosos de personas corriéndolo en Windows 98 y preguntándote por qué el juego no corre en ese sistema operativo. Bueno, una persona. Sí. Eso se me hizo muy chistoso. Pero PC, como es un ámbito en donde hay demasiadas variables, por eso se vuelve complejo. Y ports de juegos que salieron para PlayStation, que en el PlayStation corren muy bonito, en el Xbox o en el Switch, corren fatal en PC. Y no es porque no le echaron ganas, sino al revés, le echaron todas las ganas, pero hay tantos fabricantes y tantas APIs que a veces es ridículo. Ok. O sea, y cuando dices APIs es o sea, cada tarjeta de video tiene su propia API o cómo funciona eso. O sea, poniendo un ejemplo que odio mucho, pero AMD y Nvidia son dos empresas en donde Nvidia no abre acceso a ciertas cosas del GPU, entonces te dan librerías y te lo tratan como en la caja negra clásica. Entonces es muy complicado a veces saber cómo parchear ciertas cosas porque son dependientes de literal los drivers o APIs.
Poniendo un ejemplo, esto ya es de un proyecto personal. He estado haciendo un renderer en DirectX, básicamente la API de Microsoft, para gráficos y inputs dentro de el mismo sistema operativo. Y había un bug de visual, no se veían algo que no estaba funcionando de la manera adecuada. Entonces fui buscando en los forums y era un problema con el driver que tenía instalado en esa versión de esa tarjeta gráfica. Eso es lo que muchos desarrolladores no les gusta, el hecho de que en las consolas estás más cerca del metal y es no es que esté abierto, pero está abierto para ti en ese sentido. Y ya en tarjetas gráficas, en procesadores se vuelve más complejo porque son tecnologías propietarias o librerías propietarias que estás utilizando. Y a fin de cuentas dependes de ellos para saber si funciona o no. Sí, es que eso ya son problemas fuera de tu control. O sea, como lo que comentas ahorita, o sea, no es error en el código, no es un bug. Es simplemente el driver no estaba bien, no estaba actualizado y lo actualizas y ya te das cuenta que pues, o sea, y tal vez estuviste ahí, tal vez un día, ¿no? Batallándole. No más. Y ahorita que comentas de DirectX, un dato cultural, la Xbox se llamó Xbox por el X. De hecho, al principio Xbox iba a ser Direct Xbox, pero dijeron, pues está muy largo, pues Xbox. Pero sí, de ahí viene. Entonces, ustedes sí usan esa... Es como... Es que un motor, a fin de cuentas, o sea Unity, Unreal, es un compuesto de varias librerías o de varias APIs. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo una cosa para Windows, va a utilizar APIs que ellos piensen que son las mejores en esa plataforma. O sea, DirectX, Win32, y ahí va las cosas. Y si tú cambias, por ejemplo, a Mac, va a utilizar otras cosas, Cocoa, Metal. Entonces, es dependiente de cada plataforma. Se supone la facilidad que te da programar para esas cosas, pero también de la misma manera que es fácil, se puede volver un infierno porque no tienes el control total del metal, por así decirlo. Oye, una duda, ¿ustedes cómo lo hacen para lidiar con la piratería? O sea, eso se lo dejan a la plataforma, no sé, por ejemplo, Steam o Switch. Me habías dicho que también tienen ahí o cómo lidian con eso. Es que el tema de la piratería es entender cuál es el problema de ello, o sea, de dónde surge. Esencialmente viene de dos campos, ¿no? O sea, hay personas que juegan juegos de Ubisoft o juegan cualquier juego y no les gusta que tenga DRM de una empresa que se llama Denuvo porque hace que el juego corra más lento. Entonces, a fin de cuentas, es más sencillo o te da la mejor experiencia piratearlo. Entonces, ya me han platicado de eso. Está interesante ese tema. Entonces, para luchar con la piratería es simplemente ofrecer un mejor servicio que la misma piratería y también hacer que corra lo mejor en esas plataformas. En Steam tiene el Steam DRM que provee la misma plataforma, pero siempre el chiste es que corra lo mejor posible en ambas plataformas y sea la mejor experiencia en la plataforma que tú quieras escoger. Y ese DRM que termina insertándose en los videojuegos, o sea, ya lo trae como por default, tipo Unity o en qué momento se inserta. No, o sea, por ejemplo, los modelos de Nuvo, que es un DRM muy popular, es una API que tú descargas para el motor que quieras o hasta el propio que has hecho. Y esencialmente lo insertas y ya activa el DRM por ti. En el caso de Steam, se utiliza la API de Steam. Y esencialmente Steam lo único que hace es que checa que pues tú tengas tu cuenta logueada y B, pues tengas el juego comprado. Y si no tienes el juego comprado, pues no se abre el juego. Y tú que le sabes mucho a la parte de los niveles más bajos, o sea, ¿qué es lo que hace que corra tan, o sea, que afecte tanto en el performance? Porque ahorita como lo comentas, o sea, pues es una petición, ¿no? Y está conectado, sí, ok, ya está, sigue. O sea, ¿en qué parte lo vuelve tan no óptimo? Depende del juego o de la aplicación. O sea, poniendo el ejemplo de Python, tú puedes utilizar 3 métodos diferentes para sumar, ¿no? Y cada uno de esos tiene sus pros y cons.
Entonces, dependiente de eso es la ruta que tomas. Si quieres velocidad, que la mayoría del tiempo debería ser en el caso de los videojuegos, te vas a ir por esa ruta. Entonces, es lo mismo en un juego. Tú ves las opciones que tienes para el tiempo destinado que se le está manejando y esencialmente las decisiones arquitectónicas del juego se basan en que, o sea, si yo utilizo esto, ¿no? O sea, si yo agrego blur al juego, yo agrego 800 enemigos en pantalla, por decir algo, ¿cómo yo puedo resolver el problema a mano y que siga corriendo a esos mismos FPS? Ok. Eso es más un problema como matemático donde tienes que ver, si no puedo agregar tantos enemigos porque se va a alentar y es donde empieza luego a calentarse la computadora. Del juego también, o sea, primero estableces qué es lo que quieres lograr, estableces en qué plataforma va a estar y estableces los parámetros de lo que se puede hacer en esa misma plataforma, o lo que se quiere lograr en el mismo diseño del juego. Y eso es lo que te ayuda a dar un norte a que sí puedes agregar o que sí puedes quitar o a qué funcionalidad puedes optimizar. Entonces, por eso los videojuegos depende. O sea, no es como que aquí está la duda, pero mayoritariamente también utilizamos el analizador o el analyzer que vienen ya en varios engines para esencialmente ver qué tan lento o qué tan rápido está corriendo y ya dependiente de ahí resolver los problemas de recursos. Y en cuanto a la programación de videojuegos, ¿hay algún como un framework cuando hace la arquitectura? O sea, ya hay patrones, por ejemplo, en el tema cuando haces software para empresas, pues hay quien dice, pues vamos a hacer una arquitectura, no sé, hexagonal, o hay quien opta por una monolítica o cosas por el estilo. O sea, ¿hay algo así en videojuegos o no? Sí existen los patrones, pero los patrones son cosas establecidas por otras personas que resuelven un problema en ese instante y por eso existen los patrones. Pero la finalidad debería ser resolver el problema a mano. Entonces, muchas veces no es que si utilizamos algunos de esos patrones, pero no nos dejamos completamente llevar por ellos, sino es dependiente del problema a mano. Si en este caso necesitamos un sistema del minimapa, no es que vamos y buscamos ese patrón, sino analizamos el problema, entendemos cuál es el problema y en base de eso se arquitectona algo. Y ahorita que comentas lo del minimapa y pues habíamos dicho de el personaje, los enemigos. O sea, ¿hay un poco de programación orientada a objetos o? Sí, o sea, en Unreal y en Unity utilizas orientado a objetos. Ya hay muchas empresas a nivel más grande y también creo que Unity intentó implementar esto, que es un paradigma nuevo que se llama orientado data. Que lo único que significa orientado data es que en vez de enfocarte en la abstracción de las cosas, o sea, convertirlos en objetos, simplemente te enfocas en qué están haciendo los datos. O sea, qué tan rápido, qué tanto puedo yo paralelizar estos procesos o volver más rápido estos procesos para que la aplicación corra de la manera más óptima y evitar fragmentación de la misma memoria. Entonces ese es un patrón que ahorita se está popularizando. Hay una plática muy padre que habla de ello, que es de Mike Acton. Que él es básicamente la persona que arquitectonó el motor de los juegos de Spider-Man, los del PlayStation 4. Y esa plática habla ya sobre ese tema más a detalle. Y es un video muy interesante. ¿Y ese está en YouTube? Sí. Excelente. Sí, excelente. Mejor aún, ¿va? Mejor aún. Un juegazo, ¿no? Esos de Spider-Man. Están muy buenos. Oye, ahorita me quedé pensando en lo de la piratería. Ahorita que hablamos de Spider-Man, ya ves que es exclusivo de Sony, ¿no? Bueno, de la PlayStation. Yo supe que la PlayStation, Sony desde el principio tuvo una guerra constante con la piratería muy tremenda, O sea, les piratearon todo. O sea, el PlayStation 1, el 2, el PSP, la 3, el 4 y creo que la 5, no sé. De seguro ya. Fue al mero final, pero la diferencia del 3 es que tiene una arquitectura muy interesante y rara
a comparación de otros sistemas. Entonces era muy complicado no solo de piratear, pero también de programar juegos para el mismo PlayStation 3. ¿Sí? Por la manera en que funcionaba el procesador. Es que sí, es que con la Play 1, no sé si recuerdan que de hecho la PlayStation, la primera, la caja grande, tenía para poner el disco, pero era más grande de un CD normal, del tamaño. Porque ellos en su momento tenían pensado sacar discos más grandes, o como únicos, para que no los encontraras fácil, no sé, pues en cualquier lugar. Sí, pues se usaba mucho lo de quemar los discos. Al final vieron que pues no era tan factible crear un nuevo formato de CD, porque sí, él usaba CD el Play 1, ¿no? La Play 2 creo que ya se pasó a DVD. Pero esa era su idea. Y de hecho su idea era poner el videojuego en la parte de afuera del disco y no en la parte de adentro. Por si pirateaban un disco chiquito, o sea, no tuviera la parte de afuera, no sé si me explico. Okay. No, de verdad yo no sabía. No, y luego con la Play 2 sacaron un chip que estaba interno que cada disco le daba como un código, ¿no? Así como un código que soy original, ¿no? Y ya. Entonces la gente lo que hacía es metía o compraban un juego original y los demás piratas. Entonces arrancaba el disco y ya cuando estaba girando lo cambiaban rápidamente y empezaba a leer el otro disco, o sea, el pirata. No sé si me explico. Ah, ok. Pero eso, ¿cómo te servía si no tenías el...? Nada más tenías uno original y los demás los tenías pirata. Entonces con el original arrancas con el original y lo cambias al sí, no, es que te digo que había muchas mañas. A la Sony sí la piratearon demasiado. Yo ahorita mismo tengo un PSP que lo acabo de restaurar. Compré la batería y todo y me compré una memoria, ¿no? Una memoria que está llena de videojuegos. Ah, ok. Sí, entonces hasta la fecha Sony sí ha sido muy pirateada y sé que es la que más ha batallado, incluso más que Xbox y Microsoft. Ok, ¿y te has metido alguna vez en temas de como de emuladores? Sí, o sea, una de mis hobbies es programar con otros lenguajes. Entonces estuve haciendo emuladores del Game Boy, porque es el sistema más sencillo de emular con diferentes lenguajes. Empecé primero en C y después fui viendo dos lenguajes que me interesaron, que era Rust y Sig. Y utilicé esos dos y esencialmente fue como un pet project. Ok. O sea, te metiste a ver cómo funcionaban los emuladores, creaste el tuyo y corrían los juegos, pues los rooms, ¿no? De Game Boy. Ok. ¿Y cómo es ese proceso? Por ejemplo, tienes el videojuego en X, bueno, el Game Boy creo que eran cassettes. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ¿cómo le hacían para pasarlo luego a la computadora? Hay una persona que se llama Becky Berger, que ella trabajó siempre se me olvida el nombre de la empresa, pero era una empresa en los 90s que se dedicaba a porting de juegos y varias otras cosas. Y ella habla de los días de trabajar en dos juegos en específico. Uno de Olimpiadas para el Game Boy, el primer Game Boy. Y otra plática la tiene de un juego que se llama Another World para el Super Nintendo. Entonces, esencialmente es muy interesante, pero ella tenía una Mac 2, un Apple II, que la super bufeó. Y a base de las consolas que tenían que desarrollar, la empresa en la que trabajaba no les alcanzaba para comprar dev kits. Entonces ella desarrollaba o hacía sus propios dev kits. Entonces pueden buscar esto en YouTube y habla de todos esos procesos y meticulosamente las cosas que tenían que hacer. Una de las anécdotas que se me hizo muy chistoso es que cuando salió el Super Nintendo no lo habían traducido en inglés. El manual para desarrolladores. Entonces ella se fue con su maestro de japonés a traducir la mayoría de las instrucciones de lo que decía del Super Nintendo y en base a eso pudo sacar el port de Another World para el Super Nintendo. Oye, ¿y qué se considera un juego indie? ¿Juego en 2D? Pues un juego indie es básicamente un juego en el cual una empresa más grande no se está encargando del desarrollo, vaya. O sea, puede ser 2D, puede ser 3D, pero la finalidad es esa. Es un juego desarrollado afuera de grandes empresas. Sí, como Rockstar, o sea, no puede ser un indie. Oye, hablando de Rockstar, ahorita que está la polémica de que sacó su tráiler para el GTA 6, ¿te gustan esos juegos?
Pues Grand Theft Auto no tanto. Red Dead Redemption 2 sí me gusta mucho. Muy bueno. Pero la parte tecnológica es la que me interesa mucho de ese estudio. Si ellos te buscaran y te dijeran, oye, Iván, quiero que mejores la funcionalidad o nos ayudes con algo, ¿sí te gustaría trabajar en una empresa como esa? Mi fin es siempre aprender. Entonces, donde pueda aprender es el interés a lo que le tengo. Entonces, por ejemplo, ahorita en Halbert estoy aprendiendo mucho y por eso me gusta mucho estar ahí. Las personas que trabajan ahí son personas increíbles que admiro mucho y eso cumple las dos cosas que yo necesito. Es lo más valioso, el conocimiento y aprender. Qué interesante eso. Eso que comentas, porque para muchas personas como el aprender es como el medio para un fin y ahorita que comentas tú, para ti el fin es aprender. Sí. Eso está muy, muy interesante. Claro, el conocimiento nunca estorba. Es que para mí, o sea, desde chiquito siempre ha sido la idea de ir aprendiendo y la finalidad es que si tú te quieres especializar en un campo, sea el que sea, tú quieres mejorar en ello, pero quieres obtener el conocimiento a base de lo que tú estás haciendo. Entonces, por eso esa parte es muy importante. Porque si fuera completamente al revés, entonces, ¿cuál es el punto de aprender? Ok. Pues mira, te agradezco mucho tu tiempo. Ya estamos a momentos de terminar. Muchas gracias por haber venido al podcast. Estuvo muy interesante todo lo que platicamos, sobre todo porque yo en lo personal no tenía nada de conocimiento de lo que hay detrás del videojuego. Nomás de vez en cuando juego algunos. Te agradezco mucho y bueno, no sé si quieras cerrar con algo que le quisieras decir al público. Pues esencialmente el conocimiento lo vas obteniendo, o sea, los años que le vayas dedicando, pero la única cosa que no puedes obtener es ser una buena persona. Entonces, hay personas que conozco que tienen 30 años de experiencia, 35, pero no son buenos seres humanos. Entonces es muy complicado trabajar con ellos. Entonces mi consejo es ser una buena persona te va a conllevar a la búsqueda también de ese mismo conocimiento. Excelente. Muy bien, Iván, pues te felicito. Muchas felicidades, sobre todo. Tienes mucha pasión. No, sobre todo porque estás muy joven, no voy a entrar a temas de edad, pero muy joven y para todo lo que estás haciendo, o sea, muchas felicidades. Y pues bueno, muchísimas gracias. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Adiós.